Doctora Giacondino, ¿me escucha? Isaac le habla. Está silenciada. Ahí, Ahora. hola Isaac. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. está? ¿Cómo le Bien, va? bien, Bueno, bien. Nada, avisarle, bueno, ya veo que está compartiendo pantalla, así que, bueno, la clase está siendo grabada cuando quiera, puede bueno, empezar y, bueno, y está como anfitriona. Así yo sigo con las bien. otras salas, ¿ok? Bien, gracias Isaac. No, por Hasta favor. luego. Hasta luego. Bueno, hola, hola a todos. Los que se puedan, o sea, los que yo les pediría en los que puedan que abran sus cámaras, así nos vemos, y podemos tener una, como siempre seguramente lo digo yo, lo decimos todos, ¿no? El vernos las caras nos da una mayor cercanía. Bueno, yo hoy vamos, en la clase anterior, no sé si los que están en este momento si estaban, pero Alicia Guerri sí estaba. Ella, bueno, nosotros dimos la unidad, la primera unidad, pero se me cortó se me cortó el Zoom, así que, bueno, quedó ahí, lo agregué con un video que supongo que está en el campus. Les agregué el video, que es un video completo, donde ustedes, bueno, van a completar la unidad con lo que yo ya había dado. Además, les mandé el PowerPoint, que es la clase, la primer clase. Y ahora vamos a ver la unidad 2. Yo realmente no sé si quieren ver algún punto en especial de la unidad 2, pero en realidad considero que está en el video, ¿no? No sé si ahí, creo que sí, que en el video está, los casos, los fallos, no sé si lo pudieron terminar de ver, los fallos Arias y Ángel Estrada, ¿no? El fallo Fernández Arias es un caso en el cual, digamos, en estos dos se ejerció, el Estado ejerció función administrativa y, perdón, ejerció función judicial. Todo lo que realmente es, o sea, el Poder Ejecutivo está vedado por el artículo 95 de la Constitución a ejercer funciones judiciales. En el caso que, pero la realidad es que desde el virreinato los ha ejercido, porque en el virreinato el intendente, perdón, el virrey ejercía funciones de apelación de todo lo que fuera causas de tributos y de contrabando. De hecho, el Poder Ejecutivo, ya conformado el Estado, ejerce función judicial, a pesar de la previsión del artículo 95, y esto hace que lo que se hizo fue crear una doctrina que la creó la Corte, los principales casos, digamos, los principales puntos están en el fallo, se desprenden del fallo Fernández Arias, y que le sigue, que es Fernández Arias es de 1960 y Ángel Estrada es del 2000. 2015, 2016, más o menos. Bien, en el caso Fernández Arias, por si no quedó muy claro, los hechos ahí son que
realmente había un congelamiento en el valor de los alquileres, eso es ejercicio de poder de policía. Había un congelamiento. Entonces, uno de los afectados, digamos, en la medida, Fernández Arias, demanda al Estado, y la única posibilidad era demandar a una comisión de arrendamiento y de parcería, que era la que ejercía la función judicial esta específica, y obviamente lo pierde, rechazada su pretensión, y la única posibilidad que había de esa comisión era ir en recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y la Corte en este fallo, entonces, es donde sienta los principios del ejercicio de la función judicial por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que dice es que para que eso sea un ejercicio constitucional, para que el ejercicio de la función judicial por parte del Poder Ejecutivo sea constitucional, entonces lo que se tiene que hacer es primero que haya una especialidad en el ejercicio de la competencia. Es decir, si le vamos a sacar una parte de la competencia al Poder Judicial para dársela al Poder Ejecutivo, tiene que haber una especialidad en el órgano que ejerce esa función. Primero. Segundo, tiene que estar asignado por ley esa facultad en el Poder Ejecutivo. Caso, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Código Tributario de la provincia de Buenos Aires autoriza a que el Poder Ejecutivo, a través de la Fiscalía de Estado, traben medidas cautelares sobre los bienes de los particulares. Esto obviamente es una, digamos, es una típica función del Poder Judicial, pero bueno, por ley fue asignada al Poder Ejecutivo en el caso que hubieran deudas de tipo, digamos, de incumplimiento de obligaciones tributarias en la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces, y el órgano que lo ejerce tiene que también estar dotado de una cierta, digamos, estabilidad. Por ejemplo, quienes ejercen la función judicial, tenemos el caso del Tribunal Fiscal, que es un tribunal que está compuesto por contadores y por abogados tributaristas, y en los cuales, digamos, hay una, digamos, si bien son órganos administrativos, tienen una forma de remoción agravada, igual que los juzgados de faltas, o tribunales de faltas, como pueden existir en Cava, por ejemplo, también tienen un sistema agravado para digamos, para remover al órgano administrativo que ejerce esa función. Es decir, con lo cual le da una estabilidad al órgano que ejerce la función. Y lo otro, lo más importante que selló este caso, fue de que el recurso extraordinario no es un recurso pertinente para para que el ejercicio de función judicial sea constitucional. Se requiere que tenga una revisión por parte del órgano judicial completa. ¿Esto qué implica entonces? Que el recurso extraordinario, que es un recurso que solamente revé el derecho y no los hechos, no lo es. O sea, se requiere de una acción ordinaria, con prueba, amplia, para que realmente sea constitucional ese ejercicio de la función judicial. Y después apareció el fallo Ángel Estrada, que Ángel Estrada, digamos, se produce porque, digamos, hace muchos años, bueno, pero esto todavía sigue sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, cuando en verano suelen producirse cortes de luz
obviamente por faltas de inversiones o porque no se hicieron todas las mejoras que había que hacer, se producen una serie de digamos, estos apagones de luz generaron perjuicios en los particulares y los clasificaron en ese momento, digamos, los tasaron, ¿no? Los urbanos y los comerciales o industriales. Y eran tasados. Ahora, si el particular, por ejemplo, como en este caso, que era una residencia, entonces, no, perdón, era un comercio lo que tenía la actora, entonces se conformó con esa indemnización tasada y inició un proceso de, de, digamos, de pedido de indemnización, ¿no? Conforme, digamos, a lo que realmente, a las pérdidas que él había realmente recibido. Entonces, lo que se agregó en este caso, porque en ese caso el ente regulador de la energía eléctrica, ustedes saben que después lo vamos a ver, todos los servicios públicos tienen un ente regulador. Bueno, en este caso, que es un órgano administrativo, es un ente autárquico, ¿no? No es un órgano, es un ente, pero es un ente administrativo, un ente autárquico. Que, digamos, entre las funciones tiene la de tasar, en el caso de que haya en ese, por supuesto, una disposición previa que le permitió tasar las indemnizaciones. Y lo que pasa es que el ente regulador que actuó previamente en el tema de la indemnización aplicó el Código Civil, además de las reglamentaciones administrativas, aplicó el Código Civil. Lo que dijo la Corte, obviamente, es que el código, o sea, todos los entes o los órganos que aplican o que ejercen función judicial al aplicarlo, no pueden aplicar el Código Civil, no pueden aplicar códigos de fondo. Lo que pueden hacer es aplicar reglamentaciones administrativas y nada más. Entonces, en este caso, digamos, de Ángel Estrada, digamos, se revocó la decisión del ente regulador porque había utilizado o había aplicado un código de fondo como es el Código Civil. Bueno, yo considero que en el video está todo dado y en el PowerPoint que los va a ayudar y la bibliografía. Yo en el video digo cuál es la bibliografía, pero en este caso ustedes pueden utilizar Casañe, Juan Carlos, el Manual de Derecho Administrativo, pueden utilizar el Manual de Balbín de Derecho Administrativo que está actualizado y que está en PDF. En esos dos textos van a encontrar esta primera unidad. Bien, cualquier duda que ustedes tienen, recuerden siempre que tienen el foro, el chat, para cuando lo habilitamos, ¿no? Cuando alguien pide usar el chat, si no es el foro. Y también yo les dejé mi mail, así que cualquier consulta me la hacen por el mail. Entonces, ahora vamos, yo creo que en el aviso de novedades en la bienvenida también le puse las fechas de los parciales, así que vamos a tratar de llegar con tiempo a la fecha ya estipulada. Bueno, vamos entonces a la unidad número 2. Esperen, a ver. Bueno, ustedes también, esto también lo explicamos en la clase anterior, el tema de cómo íbamos a abordar nosotros, que tenemos que ver la Ley de Procedimientos Administrativos de la Nación, la 19.549,
que vemos esa en profundidad porque es una ley mucho más moderna y es una de las mejores leyes, si no es la mejor de América Latina, porque realmente es completísima, porque incorpora los principios más, digamos, principios modernos. Después nosotros tenemos que ver la 7647, que es la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, que es una ley anterior a la 19.549, que fue uno de sus director del proyecto, fue Bessi. ¿Podría repetir el número, profesora? 7647. Su autor, fue una comisión, ¿no? Pero digamos, el que presidía esta comisión era Bessi, Osvaldo Bessi. Nosotros la vemos en aquellos puntos que como es mucho más antigua, bueno, hay muchas cuestiones que no están contempladas, entonces lo vemos más que nada en aquello que sí marca una diferencia importante con la provincia de Buenos Aires. Y después tiene la Ordenanza General 267, que es la que rige, es una ordenanza general, se llamaban ordenanzas generales en la época de las dictaduras, de los procesos militares, en los procesos revolucionarios, en los cuales se reemplazaba, como no existía el poder legislativo, se reemplazaba el nombre ley por el de ordenanza general. Y así salió, cuando ustedes vean ordenanzas generales, que son estos casos, está vigente, es la 267, que se aplica en los municipios, pero que es la reproducción total de las 7647, así que con lo cual esa directamente es una traducción. Bueno, la segunda parte de la unidad 2, ¿no?, que es el derecho administrativo, la relación jurídica, situación jurídica, poderes activos, pasivos, situación activa y situación pasiva, esa la va a dar, la parte esa la va a dar Fernando. Bueno, y también él va a dar la unidad 3, fuentes, y 4, reglamentos. Vamos a la unidad 5, no va, porque es el contenido está, digamos, lo que se ve es derecho constitucional, con lo cual esa no la vamos a ver, ni la vamos a tomar, y ahora sí vamos a la unidad 6, que es la que nosotros vamos a ver. Doy la clase con un PowerPoint que después el PowerPoint se los remito lo voy a dejar el PowerPoint lo voy a dejar en el campus también con una clase, un video, para que ustedes tengan de todas maneras, recuerden siempre que estas clases se graban y que ustedes la pueden volver a ver las veces que quieran en el canal de YouTube del Centro de Estudiantes. Bueno, vamos con, ustedes no lo tienen, pero después yo se los voy a pasar. Se trabó. Ahí está. Bueno, el primer tema que nosotros vamos a ver ahí algunos conceptos en esa unidad, en la unidad 6, algunos conceptos que nos sirven fundamentalmente para entender lo que es la organización del derecho administrativo. Entonces vamos a ver cómo se organiza, ahí vamos a ver lo que es la competencia, clasificaciones y demás, principio de jerarquía,
Y después vamos a ver las técnicas de dinámicas de la organización, que son la centralización, desconcentración, descentralización, delegación, avocación, son formas dinámicas de transferencia de la competencia. Bueno, y después ya vemos personas jurídicas. Vamos primero por qué es la competencia. Hutchinson define la competencia como la aptitud legal de obrar. Nosotros tenemos que ver, además, los caracteres de esa competencia, que tiene que estar establecida por una norma. Cuando digo una norma, estoy haciendo una inclusión no solamente en lo que es la ley, sino también puede ser en un reglamento. O sea, cuando decimos norma, o por lo menos cuando yo digo norma, estoy aludiendo al bloque de legalidad. El bloque de legalidad en la administración pública está compuesta por leyes y por reglamentos. Después, es obligatoria, la competencia se debe ejecutar, es irrenunciable y es improrrogable. Bueno, capacidad y competencia, principio de la especialidad. La competencia, dice el PowerPoint, y lo vamos a explicar. Primero, la competencia del derecho público se asimila a la capacidad de las personas jurídicas, por cuanto en ambas rige el principio de la especialidad. Acá hay una, este análisis lo había hecho Linares en su fundamento de derecho administrativo, en el cual él decía que, porque había algunos autores que asimilaban la competencia de derecho público con la capacidad de las personas privadas, de las personas físicas. Y realmente Linares llegó a la conclusión de que esto no era así. Obviamente que si se podía asimilar a la capacidad del derecho privado solamente a la de las personas jurídicas, porque no sé si ustedes ya han visto sociedades, pero no, bueno, pero en elementos seguramente lo han visto. En las personas jurídicas rige el principio de la especialidad. Es decir, las personas jurídicas solo pueden hacer lo que está establecido en el estatuto. Eso y nada más que eso. Y la competencia en el derecho público solo pueden hacer lo que está, digamos, dentro de los límites de la competencia y lo razonablemente implícito. Así es que las administraciones públicas solo pueden actuar dentro de los límites de la competencia y las personas jurídicas solo pueden hacerlo dentro de lo que indica sus estatutos en la parte referida al objeto. Esto es lo que yo quería, bueno, que quedara claro. Bueno, después tenemos la competencia y los postulados de la permisión. Esto también es de Linares. Dice, para esta doctrina, competencia era sinónimo de ejercicio de la función y no estaría dada, expresa ni razonablemente implícitas, y no estaría dada, expresas ni razonablemente implícitas que la competencia facultaron al órgano a actuar, sino por la existencia de un ente, un órgano creado por una norma jurídica con una determinada finalidad dentro de la órbita de acción. Todo lo que cae dentro de esta norma es jurídico hacerlo. Es decir, solamente la competencia es sinónimo del ejercicio de la función, ¿no? Es lo que yo les decía hoy. La competencia se ejerce dentro de los límites que establece la norma, pero también está aquello, o sea, es también parte de la competencia, aquello que está o se puede desprender de lo razonablemente implícito. Bien, la competencia, bueno, se clasifica, ¿no?
en razón de la materia, en razón del tiempo, del territorio y del grado. En razón de la materia tiene que ver con la materia que le corresponde a cada uno de los poderes del Estado, en principio. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no puede utilizar competencias propias del Poder Judicial si no está autorizado por ley, si no puede. El acto sería nulo. En razón del tiempo, es competencia que se puede ejercer durante un lapso de tiempo determinado. Dentro de un lapso de tiempo determinado. Por ejemplo, la promulgación de una ley por parte del Poder Ejecutivo, tanto nacional como provincial, tiene un plazo de 10 días, en la cual la puede vetar, digamos. Eso es una competencia que está dada en razón de un plazo, 10 días. Después, en razón del territorio. Es decir, ustedes saben que hay entes, personas jurídicas u órganos que tienen la competencia acotada territorialmente. Por ejemplo, un intendente de General Pueyrredón solamente puede ejercer su competencia dentro de los límites del partido General Pueyrredón. En razón del grado, se refiere a, el grado es la línea, o sea, es el lugar que ocupa el órgano dentro de la línea jerárquica. Por ejemplo, yo puedo tener una línea jerárquica en la cual voy a tener por ejemplo, supongamos, tengo el secretario, el director y el jefe de área, ¿no? Entonces, la competencia, si el director va a tener una competencia, el jefe de área, o sea, si bien están todos dentro de la misma área, por supuesto que los órganos tienen distintas competencias, cosas que puede hacer el director, por ejemplo, no puede hacer el jefe de área. Bueno, seguimos. Bueno, acá se terminó. Clase. No, es la misma. No, no sé qué pasa. Bueno. Bueno. No, no sé qué ocurre. Bueno, no importa. Seguimos, seguimos con la unidad. Después yo les mando todas los PowerPoint que tengo. Bueno, nosotros tenemos también que tiene que ver con la competencia, es la teoría del órgano. Y antes la teoría del órgano y las teorías anteriores, ¿no?
¿Para qué sirven estas teorías? Que ahora vamos a explicar cuáles son. Tratan de, en realidad, lo que hacen es, tratan de analizar digamos, cómo se imputa la voluntad de un funcionario al Estado, ¿no? Había, al principio, ¿no?, del derecho administrativo, dos teorías, la teoría del mandato y la teoría del mandato y la teoría de la representación, que eran dos teorías de corte civilista. Se consideraba que el Estado era el mandante y el mandatario era el funcionario, y con respecto a la representación se tomaba el Estado como si fuera un incapaz, y digamos, el funcionario era quien representaba en ese caso al Estado. Pero estas teorías no podían explicar ninguno de los dos, no podían explicar el origen, o sea, la primer voluntad, de dónde salía. Entonces, o sea, esa primer voluntad que daba el primer mandato, esa primer voluntad que, designaba al representante, no se podía explicar. Entonces apareció con posterioridad la teoría del órgano, que es una teoría alemana de Gierke, en el cual lo que se dice en esta teoría es que no hay dos personas, Estado y funcionario, o Estado y órgano, sino que la persona jurídica, Estado, o las personas jurídicas menores, digamos, descentralizadas, nacen con los órganos, es decir, nacen juntas la persona jurídica y los órganos. Entonces, acá no hay que explicar, no hay dos voluntades, hay una sola, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos que explicar también qué es el órgano. El órgano es, puede haber una definición o una conceptualización dual o única. La dual es la que explica el concepto órgano con dos elementos, o sea, el centro de la competencia, es decir, todas las tareas que puede realizar, y el funcionario, que es el que ejerce esa competencia. Digamos que está conformada la definición por dos elementos, el funcionario y la competencia. Y después esa sería la dual, y después hay una definición que define al órgano como el órgano, como el centro de la competencia, y también el órgano persona, que sería el funcionario que la va a ejercer. Bueno, visto las teorías, capacidad y consecuencia, teoría de la especialidad, postulados de la permisión, ahora nos vamos a, antes de verlas, vamos al principio de jerarquía, que no, acá está, el principio de jerarquía, que la jerarquía se define o se definen como la relación o la coordinación entre los órganos de una misma persona jurídica. Esa es la jerarquía. ¿Por qué, digamos, en el derecho administrativo la jerarquía tiene mucha importancia? Porque es la que, digamos, en la estructura administrativa, digamos, existe el principio de la verticalidad. Entonces, el principio de la jerarquía, que tiene que ver con esto, con la verticalidad, adquiere una gran importancia. ¿Y cuáles son las consecuencias? Perdón, además, cuando definimos la jerarquía, esa definición se compone de dos elementos, la línea y el grado. El grado es la posición que ocupa cada órgano dentro de la línea vertical. Y la línea es esa,
digamos, línea y grado. La línea es esa verticalidad que existe en la administración pública. Lo importante de la jerarquía son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes de este principio de jerarquía? Primero, que el superior nombra al inferior. Segundo, que el superior le puede dar al inferior instrucciones para dictar, para ejercer una competencia determinada. Esto es muy común en la administración pública, la existencia de circulares o de instrucciones, donde los órganos superiores, digamos, dictan estas circulares o estas instrucciones y le indican a los órganos inferiores cómo se va a ejercer esa competencia. Y otra es la teoría de el tema de la responsabilidad en el principio jerárquico. O sea, los límites, ¿no?, a la emisión de esas órdenes. En el actual convenio, en la actual ley de empleado público y en la anterior 22.240, se consideraba que digamos, hasta dónde llega, digamos, si hay un límite a una orden dada por un superior, porque, digamos, si un superior da una orden y el inferior no la acata, puede incurrir en una responsabilidad disciplinaria, pero también si el superior da una orden ilícita y el inferior la acata, el inferior también va a tener puede tener una responsabilidad de tipo civil, de tipo penal, de tipo administrativo. Entonces, la pregunta es, ¿hay límites a, digamos, a cómo al tema de la emisión de las órdenes? Sí los hay, y en estas dos leyes que yo le decía, la actual del empleado público y la anterior, la 22.240, que incorpora la teoría de la legalidad formal material en materia de las órdenes dadas por el superior. Entonces, el inferior, de acuerdo a esta teoría, ¿qué es lo que puede hacer? El órgano superior, digamos, primero el órgano inferior tiene que analizar si es competente para cumplir con esa competencia. Si el superior es competente para ejercer esa competencia, es decir, para darle la orden. Y también lo que puede hacer es, lo más importante es el análisis del contenido. Si ese análisis de contenido o sea, determina que es ilícita, el funcionario, digamos, que recibe la orden, no tiene por qué cumplirla y no va a incurrir en ningún tipo de responsabilidad de tipo disciplinario. Por ejemplo, si le dijera, bueno, el órgano superior vaya y mate a su compañero, obviamente que es una orden ilícita, entonces en ese caso el inferior no la cumple porque tiene la capacidad, o sea, puede analizar el contenido de la orden y si ve que es ilícita, decide no cumplirla, con lo cual no incurre en ningún tipo de responsabilidad disciplinaria. Bueno, ahora vamos a ver cómo digamos, las técnicas de distribución de la competencia. En primer lugar, nosotros tenemos la delegación. La delegación lo dice la 19.549 en el artículo 3º de su decreto reglamentario, que tiene que estar establecida en una norma, en una ley o un reglamento. En el caso de la 19.549, el artículo 3º directamente delega la competencia de los ministros en los secretarios de la presidencia.
Entonces, ya ahí nosotros tenemos esa delegación. ¿Qué es la delegación? La delegación es la transferencia de una competencia que tiene un órgano determinado para que él ejerza otro funcionario, generalmente de inferior jerarquía. Ese ejercicio que puede hacer de inferior jerarquía digamos, lo que caracteriza la delegación es la transitoriedad, es decir, que el órgano delegante puede reasumir esa competencia y tiene que estar establecida en una norma, que puede ser una ley o un reglamento. En materia de responsabilidad, de cómo el delegado ejerce la competencia, en realidad en la delegación el delegante no se libera totalmente de la responsabilidad, porque va a seguir teniendo la responsabilidad en la delegación, en lo que es la delegación, o sea, in eligiendo, es decir, que tiene la competencia de a quien designó para, tiene la responsabilidad por haber designado a una determinada persona, ¿no?, para el ejercicio de esa competencia. Bueno, después aparece la vocación, como también otra forma de transferencia de la competencia. En la vocación, al contrario de lo que es la delegación, en la vocación es el órgano superior que toma competencia del órgano inferior. A diferencia de la delegación, que tiene que estar autorizada por una norma, en la vocación no tiene que estar prohibida, nada más, para que esta proceda. Pero además de no tener que estar prohibida, hay algo que tiene una suma importancia, que es el caso de en el caso de la avocación hay otros límites, que uno es el que tiene que ver con que un órgano hay órganos que tienen competencia por la idoneidad de los funcionarios que la integran. Por ejemplo, las asesorías letradas, sea de un municipio, de un ministerio, de la provincia, de la nación, en las cuales para integrarlos se requiere ser abogado. Entonces, por más que el órgano superior sea abogado, no puede abocarse al conocimiento de esa competencia porque está dada al órgano en razón de su especialidad. Entonces ahí no puede abocarse. Bueno, después tenemos lo que es la centralización, desconcentración y descentralización. La centralización está dada por, digamos, en Gordillo, si ustedes van a, que también está en PDF, el tratado, van a ver que Gordillo lo grafica con un triángulo, ¿no? En la centralización va a decir, no, él lo grafica porque en realidad es en la centralización los órganos superiores son los que tienen toda la competencia y el poder de decisión. Son los órganos que están en el vértice de este triángulo, de esa pirámide. Después tenemos la desconcentración, que es cuando en una misma persona jurídica, por ley o por un reglamento, se le asigna competencia en forma permanente a un órgano dentro de la misma persona jurídica. Es el caso del antecedente de la actual AFIP, que es un ente autárquico, era la DGI. La DGI era un órgano que pertenecía al Ministerio de Economía, pero era un órgano desconcentrado. Perdón, ustedes están sintiendo, están como taladrando. Bueno, estoy arreglando mi casa, pero bueno, lamento realmente estos ruidos. Bueno, le estaba diciendo el tema de la desconcentración de la AFIP,
de su antecedente, la DGI, que era un órgano dentro del Ministerio de Economía, en el cual se le asignó por ley una competencia determinada y que era permanente y solo la podía ejercer este órgano. Hubo no muchos ejemplos, pero ese es un órgano desconcentrado. Y después tenemos la descentralización. En la descentralización lo que hay es, se transfiere competencia en forma permanente y se crea otra persona jurídica para que ejerza esa competencia. Digamos, digamos, graficado con una pirámide, digamos, la competencia que tenía una persona jurídica se la traspasa a otra, creando otra persona jurídica. Bien, esa transferencia de competencia que se hace por una ley o por una norma es permanente, es decir, no la puede retomar, es permanente. Entonces la diferencia entre descentralización y desconcentración sería la creación de la personería jurídica. Exacto, sí. Y después también hay tenemos que hacer una distinción que nos viene, si nosotros pensamos un poquito a la memoria, de lo que yo dije recién, porque se parece a la delegación, ¿no? La descentralización se parece a la delegación. ¿Dónde estarían las diferencias? A ver si alguien las puede ver. Y que la delegación es algo transitorio. Exactamente. La delegación. Y sigue siendo responsable, ¿o no? ¿Cómo? El superior seguiría siendo responsable en algún punto. En cambio, en la descentralización no, porque pasa toda la competencia. No sería responsable. Exactamente. En la delegación, bueno, como dijo alguien, es transitoria. El segundo caso, el tema de la responsabilidad, porque sigue siendo responsable y en el cambio en la descentralización se crea la persona jurídica y ya el que la tenía no la tiene más ni la puede recuperar, no la puede retomar, con lo cual, ¿cómo ejerce la competencia a la otra persona jurídica? Él no es responsable. Y esto tiene que ver con los controles. Si el órgano, digamos, si en la delegación, que es la transferencia de competencia de un órgano superior a uno inferior, digamos que el control es un control completo, o sea, de legitimidad y de oportunidad, mérito-conveniencia. En cambio, en el ente descentralizado se llama control de tutela, porque solamente es de legitimidad. Aclaro la distinción de legitimidad, es un control, el contraste con el ordenamiento jurídico del ejercicio de la competencia a través del acto o del hecho, ¿no? El control de legitimidad tiene que ver con el contraste con el ordenamiento jurídico. Y el control en el caso de la delegación, es un control amplio, que además del de legitimidad tiene el de oportunidad, mérito y conveniencia. La oportunidad, mérito y conveniencia es la forma, tiene que ver con las circunstancias o las razones de tiempo, lugar, modelos de Estado, que rodearon a la emisión del acto. Es decir, un acto, digamos, dictado, un acto administrativo dictado en una época de proceso militar, no es lo mismo que un acto dictado en un proceso democrático, ¿no? Después esto lo vamos a ver con mayor detenimiento porque hay un fallo de la Corte en ese sentido, que obviamente que tiene que ver, ¿no? Si pasamos de un modelo, de un proceso militar a un proceso democrático, el proceso democrático puede rever los actos que dictó el
proceso militar, ¿sí? Entonces, son todas esas razones que tienen que ver con cuestiones económicas, teorías económicas que se aplicaron, cuestiones geográficas, de tiempo y lugar. Bueno, bien, ahora vamos a empezar con la parte de personas jurídicas. Persona jurídica, vamos a ver todos los entes, o las personas jurídicas menores, o los entes descentralizados. Vamos a ver eso. Digamos que hay un gráfico que está en el Tratado de Gordillo, que lo pueden acceder a él a través de internet, que está en su sitio web. Estoy tratando de buscarlo en el texto para que ustedes lo vean, porque, digamos, esto yo lo hago en el pizarrón, pero bueno, tampoco tengo una pizarra acá a mano. Ven acá, yo se los acerco. Ven como Gordillo, con las dos pirámides, ahí podemos analizar cómo se crea una persona jurídica y se le transfiere la competencia. Lo grafica de esta manera. ¿Qué capítulo es? Esto está en el tomo 1. Recuerden que el tomo 1 y el tomo 2 están... Sí, acá lo estoy viendo, pero no. Están actualizados. ¿Qué capítulo es? ¿14 puede ser? No. El capítulo 11, no, el capítulo que es clasificación de los entes es el 11. Ah, yo acá lo tengo como el 14, clasificación de los entes públicos, listo. Lo saqué del centro de estudiantes. No sé cuál tenés, porque este es el nuevo. ¿Este tenés? 2017 dice. Es el que está actualizado. Ese cambió el orden de los capítulos. Sí, acá dice 14, clasificación de los entes públicos. Exacto, lo cambió el orden, porque es el texto viejo. Ah, bien. Pero en las reformas que más hizo tienen que ver con con todo lo que tiene que ver, incluyó todo el derecho del consumidor con relación a el usuario, que es la parte que él más, digamos, introdujo como actualización, y todo el tema de la corrupción, en análisis de tratado anticorrupción. Bueno, eso es lo que, esto es algo que, digamos, cambia la correlación, pero está. Bueno, a ver si lo ven. ¿Se ve algo? Me parece que no. ¿Se ve? Sí, algo bueno, se ve, sí. Algo. Bueno, aunque sea para que ustedes después lo puedan ver. Ahí se ve barro. Ahí se ve bien. Bueno, si ustedes ven, fíjense que acá, en persona jurídica, primero lo distinguen en públicas y privadas. Públicas y privadas. Bueno, ¿qué características tienen las públicas que no tienen las privadas? Son criterios de distinción, que tienen que estar todos.
todos tienen que estar para que podamos decir que son públicas o son privadas. Las públicas son creadas por ley o por un reglamento. Las privadas son creadas por un acto particular. Los fines que tienen las públicas son públicos, es decir, tienen que ver con el ejercicio de funciones administrativas, esenciales o no esenciales, son públicas. Después la otra puede ser una finalidad de tipo comercial, industrial o comercial. Esas son privadas. Con respecto a la función les voy a hacer una aclaración, porque de acuerdo a donde lo estudien, este tema también está muy bien en Casagne. Nada más que Casagne también hace una clasificación muy similar, nada más que Casagne considera que fin público solamente son las funciones esenciales del Estado. En cambio, Gordillo hace para él el fin público es mucho más amplio, incluye las funciones esenciales y también considera que el Estado puede tener funciones industriales o comerciales. ¿Sí? Esa es la distinción que tienen ellos. Bueno, si ustedes, vuelvo a ponerlo, a ver cómo está hoy, estaba bien, acá está. Ven, las públicas se dividen en estatales y no estatales. A su vez, bueno, también acá hay criterios de distinción con respecto a las estatales y las no estatales. En las estatales, digamos, hay un criterio, que es el criterio de 10, que para mí es el más, no sé, creo que es el más claro y el que mejor puede definir la distinción entre estatal y no estatal, que para él es el tema del patrimonio. Si el patrimonio está en manos, en su totalidad, o en 98%, 96% está en manos del Estado, es estatal. Si ya hay mucha participación de capital privado, es no estatal. Bien. Entonces acá tenemos las estatales que se distinguen en administrativas y con función industrial o comercial. Entonces, en las administrativas, o sea, las estatales, se las clasifican en administrativas y comerciales o industriales. Administrativas, ahí van a encontrar con competencia general o con competencia especial. ¿Qué es esto en las administrativas? Ahí lo que nosotros tenemos es el ente autárquico. El ente autárquico, que puede ser de dos tipos, con competencia general, que son los municipios que tienen la característica de ser ente autárquico. Ustedes saben que los municipios pueden ser autónomos o autárquicos. Autónomos son aquellos que se dan su propia carta orgánica, y autárquicos son aquellos que la provincia dicta una ley y ahí es donde les determina cuál es la competencia, cuáles son las funciones, todo está en la provincia de Buenos Aires, en la ley orgánica de municipalidad. Bueno, la provincia de Buenos Aires, los municipios son entes autárquicos. Y eso es sumamente importante. Son entes autárquicos. Y después aquellos que tienen una competencia especial son los entes autárquicos que fueron creados con una finalidad administrativa, una finalidad pública específica. Como por ejemplo la AFIP, el ente AFIP aduana, tiene la competencia que es de control tributario, de cumplimiento tributario, y aduana, bueno, la función que tiene con respecto a todo lo que es ingreso y egreso de mercadería. Por ejemplo, el INTA, que lo tenemos acá en Barcalce, que es todo, tiene una función de promoción
y asesoramiento al productor, generalmente el pequeño productor. Es un ente autárquico, el INTI, que es el ente industrial, el Banco Nación, que es un ente autárquico, el Banco Central, que es un ente autárquico. Bueno, después tenemos los estatales que se dividen en administrativas y comerciales o industriales. Que ahí vamos a ver comerciales o industriales, que vamos a ver las empresas del Estado y las sociedades del Estado. Bueno, la empresa del Estado se rige por la 13.653. Las empresas del Estado tienen una típica forma administrativa. No les dije las características del ente autárquico, que es muy importante. Perdón, vuelvo al ente autárquico porque esto es fundamental. En el ente autárquico, todo el derecho que se aplica es derecho público. Pueden ser declaradas en quiebra. Rige el principio de jerarquía. Los órganos superiores controlan, hacen el control doble de la actividad del inferior, legítima y de legitimidad y de oportunidad. Celebra contratos administrativos, emite actos administrativos. Y todo su personal se rige por la Ley de Empleo Público. Ese es el ente autárquico. Ahora sí, volvemos a la empresa del Estado, en el cual yo les decía que tiene una típica forma administrativa, es creada por el Estado, puede ser creada por ley o por decreto, o por acto administrativo. Lo que sí es que hay una participación mixta del derecho, es decir, se aplica derecho público y derecho privado. Seguramente en mayor medida el derecho público, pero también se aplica el derecho privado. Porque en estas empresas que son industriales o comerciales, en las cuales, digamos, tienen alguna provisión de servicios o de productos, esta transacción, la relación que existe entre la empresa y el privado, se rige por el derecho privado. Entonces, nosotros tenemos que en la empresa del Estado, digamos, se aplica derecho público y derecho privado. La forma es típicamente administrativa. Puede ser declaradas en quiebra. Celebran los dos tipos de contratos. Pueden celebrar, por supuesto, contratos administrativos, pero también pueden celebrar contratos privados. Y emite actos administrativos y emite también los que se llaman actos los actos administrativos mixtos. ¿Cuáles son los actos administrativos mixtos? Son actos que tienen la forma de un acto administrativo, pero que el contenido del objeto, digamos, lo que decide, lo que resuelve, en realidad se aplican otras leyes. El contenido está en otras ramas del derecho. Por ejemplo, un claro ejemplo es la Secretaría Laboral de la Provincia de Buenos Aires, en la cual digamos que se hacen controles acerca del cumplimiento de parte de las empresas de las normas laborales, registraciones, sobre todo, o también de inspección e higiene, tiene que tener determinadas normas que cumplir, y si hay un incumplimiento, va a aplicar una sanción de multa pecuniaria, siempre es. Ahora, fíjense
que tiene la forma, la multa es un acto administrativo que emite un órgano administrativo, o sea, la competencia es una competencia pública, porque el secretario de Trabajo es un órgano administrativo, la competencia es pública. ¿Qué hace? La multa es un acto administrativo, pero lo que resuelve, o el derecho que aplica para saber si se ha hecho algún tipo de violación a la norma, es el derecho laboral. Entonces, por eso se los llama actos mixtos. Bueno, después tenemos las sociedades de Estado, que son creadas por la ley 20.705. Estas sociedades, pueden ser, la característica que tiene, que solamente pueden estar integradas por personas estatales. No se admite capitales, no admite capitales privados. Las sociedades de Estado son, hasta antes de la reforma del Código Civil, las sociedades de Estado, hasta antes de la reforma del Código Civil, las sociedades de Estado, digamos, eran el único caso de sociedad de un solo socio. Hoy el Código Civil Comercial permite la sociedad de un solo socio. En ese momento no era el único caso. Nosotros tenemos en el partido de General Pueyrredón, tenemos en la municipalidad de General Pueyrredón, tenemos un caso de sociedad de Estado, que es OCE. OCE es una... Chicos, ¿alguien tiene el tratado de Gordillo en PDF como para compartir? Sí, está en la página del Centro de Estudiantes. Yo no lo descargué, lo estoy mirando en línea desde la página del Centro de Estudiantes. Ah, Pero genial. está ahí. Bárbaro. A ver cómo es la página. Ahora la pongo ahí en el grupo. Gracias. De nada. ¿Habrá terminado? Porque el otro día terminó así la clase. No creo, capaz que se quedó sin internet o algo. Sí, seguramente. Esto que pusieron en el chat de capítulo 7, ¿qué es lo del cuadro? ¿O no? Aldo Di Lorenzo. Dice capítulo 7, PDF. Ah, genial. Ahí está. Gracias. Claro, en el que está en el Centro de Estudiantes no está el cuadro, pero porque es la última edición. En el de la profe está el cuadro, porque ya tiene la edición anterior. Claro, acá está todo el capítulo y habrá que buscar el cuadro.
Acá está lo de las pirámides que dije. Ah, y acá está. La página 172. Bueno, hasta la próxima, chicas. Yo me voy.